Bueno, siguiendo con esta nueva línea que tenemos de intentar los jueves tener invitados especiales y de ampliar un poquito la baraja de conocimientos y de consejos y de aprendizajes sobre cómo contar historias que emocionan, sobre cómo generar contenido poderoso y efectivo. Tenemos aquí como invitado hoy, esta tarde, a Lázaro Hernández. Algunos ya lo conocen, él estuvo en nuestro lanzamiento de curso este año en la reunión de estudiantes, es uno de nuestros egresados más notables no voy a hablar demasiado porque ya creo que han escuchado hablar un poquito de él. Su especialidad sobre todo es contar historias con la imagen, se dedica a dirigir proyectos y hacer visualización también de proyectos. Y hoy nos va a hablar justamente de cómo contar historias. Y bueno, no voy a extenderme mucho. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y el público es tuyo. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias ahí por la invitación. Ok. Bueno, entonces arrancamos. Estas son algunas reglas que yo he leído, visto, escuchado, experimentado para poder hacer buenas historias. Y primero que todo, pues todo parte del guión, obviamente. Toda esta clase se va a volcar un poco más técnica. No necesitan experiencia para saber y para aprender un poco de esta clase. Estoy tratando de hacerla lo más básico posible. Así que también les pido a las personas que conocen un poquito de guión o que ya han hecho guiones y que ya han hecho cortometrajes, incluso películas, no sé, que por favor me tengan un poquito de paciencia porque vamos a llegar como a la carnita, pero esta primera parte quiero como sentar las bases para que todos estemos como en la misma sintonía. Y aparte de todo, que creo que hay varios puntos importantes incluso al inicio, aunque sean bastante básicos. Primero, ¿por qué es importante el guión? Yo pienso que el guión es lo más importante de la película porque obviamente es la historia que estamos contando. Muy importante, enfocándolo un poco también a la gente de animación, creo que es bien importante por el hecho que nosotros en animación tardamos muchísimo tiempo en hacer animación. En hacer un cortometraje nos lleva 4 meses, 5 meses, un año y medio para la gente de tesis. Entonces, esto es bien importante porque si no le dedicamos el tiempo necesario al guión, vamos a trabajar en algo que no se va a apreciar como debería de apreciarse, ¿sí? Ese es como el punto, creo yo, más importante de por qué el guión es tan necesario y darle como la importancia que se merece. Bueno, otra cosa también que les quiero plantear, por ejemplo, muchos hemos hablado y siempre hemos dicho que las películas de Hollywood son un poco malas, ¿verdad? O que son como, o sea, como sosas o cursis, etcétera. Pero hay una cosa que es bien importante sobre las películas de Hollywood, y esto también voy a recalcarlo, la estructura de guión que yo he aprendido y que yo les voy a enseñar es justamente la estructura de un guión occidental, el cual es muy diferente a un guión europeo o muy diferente a un guión asiático o oriental. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta, porque es como contamos historias aquí en el occidente. Pero continuando con lo de Hollywood, sí, hay películas malas de Hollywood, pero hay una cosa que es bien importante, y es como cuando yo tengo este tipo de conversaciones siempre lo trato como de sacar a colación, es que aunque las películas sean malas, siempre se entienden. Ese es como siento yo el primer error que tenemos en Latinoamérica, el primer error que tenemos como estudiantes a veces, que hacemos una historia que en nuestra cabeza está todo bien, la entendemos a la perfección, pero ya a la hora de plasmarla en letras y luego en la parte visual, no sabemos cómo hacer entender al público lo que realmente tenemos en la cabeza. Entonces, eso es una de las cosas bien importantes. Sí es cierto, Hollywood hace películas bastante malas a veces, o muy cursi, o muy sosas, pero todas las películas de Hollywood se entienden. Entonces, esa es una parte muy importante que se puede rescatar, porque si tu cortometraje no se entiende, es porque no lo pensaste bien en el guión. Es una de las cosas que quiero que se lleven. Ahora, también hay diferencias, y lo vamos a ver, diferencias entre el guión de una película y el guión para un cortometraje. Las estructuras son diferentes. Y aquí les traigo el guión, por ejemplo, perdón, que se me fue acá, el guión
para una película. Quiero ejemplificarlo acá primero, porque así vamos a poder adentrarnos y comparar con el cortometraje. Bueno, para varias gente ya han visto esta estructura, este paradigma. Bueno, para darles un poquito de clase, Aristóteles comenzó primero diciendo, ok, las historias deberían de tener un primer acto, segundo y tercer acto. Entonces, luego él lo llamó planteamiento, confrontación, resolución. Luego vino otro teórico llamado Sid Field, y él comenzó a decir, ok, sí, pero dentro de estos tres grandes parámetros, de estos tres actos, existen también diferentes puntos donde podemos hacer la historia más interesante, engancharnos directamente. Entonces, eso me parece a mí como bien importante, y comenzamos con el incidente incitador. Esto básicamente es la acción o el suceso que dispara toda la película, que dispara la trama. Yo les voy a dar un ejemplo de esto. Luego, el primer punto de giro es un punto en el que normalmente la historia ya está adentro, el protagonista no puede volver, no puede regresarse de donde está, no es como que uno llega y pasa algo y dice, bueno, pues ya me voy, y, y se va, sino que él ya está montado en la drama, en la trama, mejor dicho, y entonces es importante que ahí ya sepamos que este punto de giro es importante para para entrar al segundo acto. Hablando de las pinzas, por ejemplo, de la pinza 1 y 2 que están dentro del segundo acto, estos son sucesos que normalmente son llevados por el antagonista. Esto es importante de saberlo porque también, obviamente, todo sigue, va conforme y desencadenando puntos para llegar al clímax, ¿verdad? Para mover la historia. En el punto medio podemos entender que es un punto de inflexión en la mitad del segundo acto. No es que cambie el objetivo el protagonista, pero puede darle un giro en la dirección de este objetivo que él tenga. O sea, puede darse cuenta que necesita realizar otro tipo de cosas para llegar a su objetivo, o puede cambiar un poco su objetivo también. Y por último, bueno, tenemos el segundo punto de giro, que es el que abre el tercer acto. Es un momento donde ya el protagonista también está más metido dentro de la trama, y al final entramos al clímax, que es la acción resuelve toda la historia. La pregunta que nos planteamos en el desencadenante o incidente incitador se responde en el clímax, y luego tenemos la resolución, que la resolución pues es al final de cuentas ya como el epílogo en una novela, ¿verdad? Que es el momento que ya todo está como en paz, en calma, y vemos cómo los personajes han cambiado, vemos un arco de cómo los personajes han cambiado a través del punto A, que es el inicio del primer acto, hasta el final del acto número 3. Pero para esto les tengo como referencia la película Jurassic Park. Es una de mis películas favoritas. Me parece que la estructura del guión es bien fácil de leer en esta película. El arco de los personajes también es muy, 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 muy bonito de leerlo, la verdad. Entonces les traigo más o menos acá para que veamos cada uno de los puntos, y los voy pasando. Este es el incidente incitador en Jurassic Park. Es el momento justo cuando este inversionista llega a contratar a los paleontólogos, al Dr. Grant, para llevárselos a Jurassic Park, y que ellos puedan como de una u otra forma decir sí, aprobar el parque, para que el parque pueda darle rienda suelta y comenzar a trabajar ya, digamos, abierto al público. Entonces, lo importante acá del incidente incitador es que si esto no hubiese pasado, o sea, si este inversionista, si Hammond se llama, Rico, no hubiese llegado a buscar a estos dos paleontólogos, no tuviésemos historia. Entonces, esa es una parte importante. Otra parte bien importante dentro de las películas es que esta debe de ser, el incidente incitador debe de estar en los primeros 10 minutos de la película, sí o sí. ¿Por qué? Porque para nosotros, digamos, como audiencia occidental, no estamos acostumbrados a que el incidente incitador esté como en medio o al final, porque le perdemos interés a la película. Entonces, aquí este es el momento que nos dice, ok, de qué va la película, cuáles son los problemas que se le han enfrentado al personaje. Luego tenemos
el primer punto de giro. El primer punto de giro es cuando finalmente ellos llegan a la isla y observan por primera vez un dinosaurio vivo. Voy a hablar un poquito más sobre el video. Una de las cosas que me gustan a mí en esta parte es la sobreactuación, ¿verdad? Pero podemos ver al mismo momento que estamos viendo toda la trama, es como sí te incita a querer ver qué es lo que están viendo, porque tampoco la audiencia hasta este momento nunca hemos visto un dinosaurio hasta ahora. Entonces, es como muy bonito ver esta primera parte. Y también hablar un poquito acerca de estos puntos que son bien interesantes para nosotros como directores o como realizadores visuales. Es que con cada uno de los puntos vamos a tener que saber también cómo manejar la escena. El audio va a ser un poco diferente, la musicalización va a ser diferente, el costo de la escena incluso es diferente. Ahora vemos la primera pinza, que es un factor externo que entró a modificar nuestra historia. Y esto es justamente que ellos, en medio del tour, se avecina una tormenta. Entonces, esto desata 3 o 4 eventos luego, y es bien importante, dado que sin eso tampoco la trama no sería lo que es la película. Vamos a adelantar esto. El punto medio es justamente cuando Dennis, que es el muchacho encargado, el hacker encargado de mantener la seguridad en todo el parque, y que él también, bueno, está jugando como espía, digamos, para otra compañía. Él quiere robarse unos embriones. Entonces, este momento, lo que él hizo acá fue apagar todo el sistema para poder robarse los embriones de dinosaurio. Esto también, esto abre justamente, esto es el punto medio, y es bien importante porque sin esto, hasta este momento, toda la película, ya para la gente que lo ha visto, sabemos que la película es como bien de ensueño, bien romántica, viendo todos los dinosaurios, y estamos como muy como admirados. Pero justamente en este momento, cuando ya viene la tormenta y cuando él apagó todos los sistemas de seguridad, es cuando comienza a venir como la bajada de toda la problemática que ellos tienen que recorrer. Luego tenemos la segunda pinza, que es justamente cuando él muere. Esto es bien importante, cuando el hacker, Dennis, muere, justamente por tratar de robar los embriones, y por la tormenta. Él se resbaló varias veces para llegar al carro y no pudo salvarse, no pudo salir de ahí. Esto es bien importante porque luego de eso ellos se dan cuenta que sin Dennis no pueden reactivar, no es tan fácil reactivar el sistema de seguridad. Entonces eso hace que se tarde muchísimo más tiempo. Luego, importante, el segundo punto de giro es cuando justamente la bióloga comienza a encender otra vez los sistemas de seguridad. Pero tenemos a uno de los niños que está subiendo a una defensa electrificada. Entonces vemos como la interacción de cortes está haciendo que nos pongamos más tensos, ¿verdad? Él se electrifica y luego el Dr. Grant le da respiración boca a boca para resucitarlo. Ese es el segundo punto de giro que abre directamente el tercer acto, y este es el clímax, es donde se resuelve el problema que nos plantearon antes. ¿Cuál fue el problema que nos plantearon? Si ellos se van a salvar o no se van a salvar, qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces aquí vemos justamente cuando están siendo emboscados por los velociraptores, y de una forma ahí bastante conveniente el T-Rex llegó a salvarlos, entre comillas. Entonces ellos aprovechan ese momento para poder salir y escapar. Eso es el clímax de la película. Bien importante también comentarles acerca de esto, y por lo que les dije, en este momento se escucha a full toda la sinfónica de John Williams, que para mí es una de sus mejores piezas que ha hecho, pero la verdad es que todo lo que él hace es como increíble. Pero la música sube totalmente, o sea, la música es bien intensa en este momento. Obviamente también podemos ver para 1993, que es esta película, ver todos estos efectos especiales es bastante caro. Entonces ya sabemos también que en una película el clímax es una de las... No vamos a escatimar gastos
en el presupuesto del punto del clímax, porque es nuestro punto más importante. A veces lo que hacen otros productores ejecutivos es recortar de otros puntos que son menos importantes para poder dejarle el mayor presupuesto a estas escenas del clímax, que es más importante. Entonces también eso es bonito de irlo viendo. Y por último, vemos la resolución, que es ya cuando los personajes pues ya se salvaron, están dentro del helicóptero, ya sabemos que ya todo está normalmente bien. Sí dejaron como un par de dudas ahí puestas dentro de la película, que es, por ejemplo, qué pasó con los embriones que botó el hacker, Dennis, al momento de tratar de escapar. Y otra cosa bien importante acá, de lo que les comentaba acerca del arco de los personajes, esto es sumamente bonito para poderlo ver así 1000 veces y aprender. Dr. Grant tiene como una gran... es muy reacio a los niños. Y ese es el primer momento en el que, si ustedes se recuerdan, el primer momento en el que él habla con un niño es para demostrarle cómo un velociraptor puede como cortarlo o puede matarlo, ¿verdad? Y agarra una garra y le comienza a hacer como marcas, digamos, en el estómago. Entonces, y él, al transcurso de toda la historia, si uno se pone a pensar solo en eso, justamente en cómo este personaje cambia, realmente es él el que odia a los niños o no le gustan, no sabe cómo interactuar con ellos. Luego, es una discusión que obviamente se ve bien fértil dentro de la pareja con la bióloga. Y luego vemos que él es el que los salva, él duerme con ellos, él bromea con ellos, y al final vemos esta toma que es justamente él con los dos niños, viendo directamente a su novia o esposa. Entonces, es como que muy bonito, la verdad. Esta parte de la resolución ni siquiera usan ningún tipo de diálogo, y es un cambio tal. Pero bueno, pasando ya, ahora sabiendo estos conocimientos básicos de guión, que se los da súper rápido, vamos y pasamos como les mencioné, a la diferencia entre el guión de una película y el guión de un cortometraje. El guión de un cortometraje va a ser mucho más simple, tiene que serlo. Si se fijan en este pequeño esquema que me encontré, tenemos el planteamiento, el nudo, que es igual el desarrollo de la trama, o el conflicto, más bien, y luego el clímax, desenlace. Yo le agregaría dos cosas acá que son bien importantes para un cortometraje. Estoy hablando más o menos de un cortometraje de 10 minutos. Primero, el incidente incitador. Normalmente en un cortometraje ya pasó. El incidente incitador nosotros lo utilizamos en una película para enganchar al público, contarles de qué va la trama, y entonces ahí arrancamos. Pero en un cortometraje, el planteamiento, el setup, es lo que hace que ya de una vez ya sepamos dónde estamos, qué es lo que pasó, y el desencadenante, esa acción ya ha pasado. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta porque no tenemos tanto tiempo de desarrollar en un cortometraje. Los cortometrajes deberían de ser una sola idea, no pueden como tomar demasiadas ideas porque no se va a entender el cortometraje. No van a ser como tampoco tan precisos para llegarle a su público y que entiendan a totalidad el corto. Tiene que tener un solo conflicto, y tiene que tener otra cosa que yo le agrego por acá, es un plot twist o un punto de giro dentro del clímax. ¿Y qué quiero decir con esto? Engañemos al público. Eso es como muy bueno, digamos. Venimos y planteamos algo hacia el público, lo llevamos por un conflicto, que en el clímax no sabemos si se va a resolver en A o en B. Pero ¿qué tal si en A o en B le salimos con C o le salimos con Z? ¿Me entienden? Esto es sorprender al público, que me parece que es una de las cosas más bonitas de los cortometrajes, que tenemos el chance de, no necesitamos engancharlos con un incidente incitador, planteamos de una vez de cómo estamos, que también es bien importante. Un par de cosas que tengo que comentarles acerca de un cortometraje. Ya que no tenemos un incidente incitador, en un cortometraje el planteamiento es bien importante. Es el staging, le llamamos en animación. El staging es cuando mostrás el contexto o el mundo de ese personaje o de esa historia. Es bien bonito esa parte, en el sentido que tenemos que
darle la valoración necesaria para que nuestras primeras 3 tomas, tal vez si no son el incidente incitador, porque no lo van a hacer, pero que sean realmente unas tomas que nos inviten a ver el corto, o un diálogo, una palabra que nos invite a ver el corto. Eso es bastante poderoso. Yo estoy realizando un cortometraje en este momento, estoy en postproducción, y en la primera línea de mi cortometraje, junto con las 3 primeras tomas, que son como tomas bien, bueno, que tienen como un background en 3D y el personaje pues es real, etcétera. Pero la primera línea que ella dice es, ¿quieres vivir para siempre? Esa es la primera línea y eso es lo que yo trato para, digamos, con lo que yo intento con esa línea es enganchar al público, ¿verdad? Aunque no exista un incitador. Bueno, entonces, sí, importante la parte del clímax. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo yo hago un guión, cuál es mi proceso creativo, más que todo, para realizar un guión. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Primero, obviamente, tener la idea. Yo creo que eso es bien importante. La idea es eso que se nos ocurre, ese tema que queremos hablar. De repente, yo sé que los animadores bueno, realizadores audiovisuales andamos como una agendita. Yo ando siempre en mi teléfono y tengo como en mis notas, tengo uno que se llama justamente cortometrajes y de repente puede ser que se me ocurra una idea y la anoto. Guillermo del Toro, por ejemplo, si ustedes ven sus libros o sus diarios, él tiene dibujos muy bonitos y a la par historia o desencadenantes o el final de una película, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante que siempre estemos como que tengamos un material o algo para conservar esas ideas y después poder regresar a ellas y buscarlas. Me pasa a mí a veces que me despierto y he soñado con una buena idea o amanezco con una buena idea y trato de redactarla lo más rápido posible porque yo sé que 10 minutos después se me va a olvidar. Entonces, son como costumbres que son buenas tenerlas. Luego de la idea, pues yo me tiro a hacer una sinopsis. La sinopsis es digamos, explica los 3 actos en 5 frases. Tiene que ser bien escueto, o sea, bien conciso. Un párrafo es más que suficiente. Hay diferentes tipos de sinopsis y si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que hay como 1001 formas de hacerlas. Pero bueno, yo siempre trato de hacerla en un párrafo, no más de 5 frases y con eso pues trato ya de armar mi tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento es ya digamos, en una forma descriptiva, en presente activo, todos mis puntos, todos los puntos de los que ya hablamos, de los 3 actos, dentro con digamos, en el caso de una película, incidente incitador, puntos de giro, etcétera. En el cortometraje, entonces, sería también, pues, ya su planteamiento, su desarrollo y su resolución, e incluso hablar un poco del clima, del plot twist, y normalmente se hace en orden cronológico. Luego de esto, de mi sinopsis, yo saco un logline y un tagline. La diferencia de esos dos, el logline es tu historia en una línea, en una frase, mejor dicho. Y el tagline es más que todo como algo, es una frase bien catchy, ¿vean? Que te atrape y la utiliza más que todo para marketing. Pero de ahí saco ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tal vez quiera vender el corto, tal vez quiera vender la película y eso son como las cosas que te van a pedir primero, un logline, porque quieren saber si la película vale la pena o no de leer todo el guión. Luego de esto, luego incluso de hacer el tratamiento, digamos, de diluir toda mi historia en por lo menos el tratamiento, yo digo que para un cortometraje me puede llevar 3 páginas, una página por acto. Saco el theme. El theme lo dejé en inglés y van a ver muchas cosas en inglés también acá. Les pido como las disculpas de antemano por eso, pero es porque realmente no existe como una descripción específica, una traducción específica en el español. Sería, digamos, el theme sería la temática, pero no es solo eso, es como la temática y esencia combinados. Entonces, el theme en una película o en un cortometraje es cuál es el core, cuál es el núcleo de la historia, cuál es la esencia de la historia.
Entonces, normalmente yo saco eso hasta que ya escribí la sinopsis. Mucha gente lo hace diferente. Yo lo que hago es ir y venir. O sea, aquí lo van a ver, realmente es de reescribir bastante. Y siguiendo con el ejemplo de Jurassic Park, para que ustedes se den una idea, más o menos acá le pueden tal vez, si le pueden dar un screenshot o algo así también, importante que lo tengan. La idea es, hagamos una historia de dinosaurios. Esa fue como, digamos, la primera idea. Obviamente, esto está basado en una novela que es de Michael Crichton. Y bueno, pero la adaptación fue primero la idea, ¿verdad? De hacer una película de dinosaurios. Luego la sinopsis, se la voy a leer rapidito. El multimillonario John Hammond tiene una idea para un espectacular parque temático, una isla retirada donde los visitantes pueden observar dinosaurios reales. Con la última tecnología en el desarrollo de DNA, de ADN, los científicos pueden clonar bronquiosaurios, triceratops, velociraptors y tiranosaurus rex, utilizando para ello la sangre fosilizada en ámbar contenida de insectos que los mordieron hace millones de años, no los mosquitos. Los paleontólogos Alan Grant, Ellie y Ian Malcolm visitan el parque y quedan muy sorprendidos con los resultados obtenidos. Pero cuando un problemático empleado manipula el sofisticado sistema de seguridad, los dinosaurios escapan, obligando a los visitantes a luchar por su supervivencia. Estas cosas, bueno, yo traduje, como vi la sinopsis en inglés, yo la traduje al español y entonces, pues por ahí tal vez se puede mejorar mucho. Luego vamos al logline. Un pragmático paleontólogo visita un parque temático casi listo para su inauguración. Debido a un error eléctrico, los clones de dinosaurios corren libres por el parque y él debe salvar a los niños. Ese es como el logline. Si se dan cuenta, estoy diciendo casi lo mismo que en la sinopsis, solo que en la sinopsis soy un poco más extendido, pero en el logline ya voy justamente a quién es el protagonista, cuál es el problema y qué es lo que va a una aventura que hace 65 millones de años. Entonces, si se dan cuenta, sí, es cierto, sigue siendo Jurassic Park, pero el tagline es un poco más enfocado para el marketing, ¿verdad? Normalmente hasta lo ponen abajo en el reverso de los covers de las películas o en el frente de las películas o en los pósters de los cines. Y yo think, como se ve acá, este es bien debatible, pero para mí es la vida se abre camino, y eso es algo que lo repite Malcolm muchísimas veces y vemos como la vida se abre camino durante toda la película. Okay. Vamos entonces siguiendo con la estructura de cómo yo creo mis cortometrajes. Luego el tratamiento, tengo un beatboard. El beatboard es algo que me encanta jugar con él. Lo vamos a ver acá. El beatboard es esta parte que uno puede escribir en post-its, uno puede escribir todos sus puntos de desarrollo, por ejemplo, su primer y segundo punto de giro, su pinza 1 y 2, su punto medio, su desencadenante, en el caso de un cortometraje. Incluso aunque no veamos en un cortometraje, incluso aunque no veamos el desencadenante, es muy bueno saber de dónde venimos. Entonces, normalmente sí es muy bueno tenerlo, incluso aunque vamos a solo a grabar o a realizar en 3D una parte, pues es importante tener como el contexto de toda la historia. ¿Para qué me ayuda a mí el beatboard? Lo que yo hago es que juego de una forma visual con esos post-its, juego con una forma visual de si este momento, si este punto de la historia es importante y lo puedo mover a otro lado, o puedo sí, de una u otra forma más gráfica, jugar con esos puntos. Nosotros a esos puntos, a cada punto de la historia y del paradigma aristotélico, les llamamos beat. Entonces, yo juego con los beats y los puedo como mover de acuerdo a como yo crea que la historia lo necesita. Luego de esto, entonces, mi beatboard se vuelve el centro de todo mi trabajo. Ven acá, ya una vez que yo jugué otra vez nuevamente con el beatboard, entonces yo vuelvo a la sinopsis, yo vuelvo al tratamiento, yo vuelvo a la idea inicial incluso para modificar la temática de toda mi historia, vuelvo al logline para poder reescribir un poco y ajustar a cómo va. Eso es bien importante. Por eso les digo, no es una forma como, por lo menos la forma en la que yo trabajo, no es una forma tan lineal, sino que es una forma de back and forth, de ir y regresar y así. Luego tenemos el beat sheet, que esa parte
ya es una parte un poco más técnica y es entonces, de todos los post-its que vos tenés, vos te vas a escribir ya directamente una escena y se los tengo acá, ¿cómo se ve? Este es un beat sheet. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bien parecido a un guión, pero únicamente lo que no tenemos acá, tenemos el desarrollo de las escenas, tenemos los beats, pero lo que no tenemos acá es el diálogo. Solo describimos qué es lo que está pasando. Entonces, es bien importante porque aún así, si quiero regresarme, digamos, a mi beatboard, yo puedo todavía modificar mi beat sheet, ¿verdad? Entonces, es bien importante todavía que vayamos paso a paso en una estructura en la que nos permita, como les digo, ir y regresar y reescribir. Vamos de regreso y por último, entonces, tenemos el guión. Ya cuando tenemos el beat sheet es muchísimo más fácil comenzar nada más, y hasta divertido, comenzar nada más a agregar diálogos. Agregamos diálogos, los hacemos, les pulimos, etcétera. Y bueno, volvemos a revisar también todo lo que hemos hecho, porque posiblemente se haya modificado. Se dice que el guión la historia se hace 3 veces. Una vez es en el guión, otra vez es en producción, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, incluso si es en animación y es totalmente controlado. Y la tercera es en la edición, que es la postproducción también. Y sí, me ha pasado muchísimas veces que en varios cortometrajes, pues uno tiene una idea principal y luego ya en el guión cambia un poquito, luego a la hora de la producción cambia un montón y en la hora de la edición, pues también cambia bastante. Entonces es como bien, bien interesante ver cómo tu idea va evolucionando, para bien o para mal. Ahora, vamos a ver, ¿cómo hago un guión entonces? Bueno, esta es una parte del guión que no me voy a meter mucho en esto porque obviamente se puede estudiar, hay cursos y másters solo para crear guionistas. Pero básicamente, pues en la estructura tenemos encabezado, tenemos diálogos, tenemos la descripción de la escena. La escena siempre se marca en mayúsculas, siempre se dice si es en exterior, si es de día, si es de noche. Ese tipo de cosas ustedes la pueden buscar e indagar un poquito más acerca de eso. Pero lo importante acá y que quiero que retomen es que es importante la estructura, no solo por la parte académica, sino por el hecho de que cuando otra persona lo va a leer, otra persona que ya está acostumbrada a leer guiones, si uno no lo ha hecho con la estructura que debe ser, entonces tenemos es como un poco problemático darnos a entender. Y esto es un trabajo colectivo, el cual implica muchísimas personas y todas tienen que estar como al unísono, en la misma página. Entonces, por eso siento yo que es más importante, no por la parte académica, la verdad, eso no interesa tantísimo en el sentido de riguroso de la academia, sino más bien para darnos a entender mejor a la hora de hacer un guión. Es importante que siempre no lo hagan literario, sino que sea como totalmente descriptivo, siempre en pasivo, perdón, en verbos presentes, como que la historia está pasando ya, incluso si es de la Segunda Guerra Mundial, pero todo en ese momento está pasando en ese momento en el guión. Entonces es bien importante eso. Dentro del guión, y como les mencioné, tenemos la escena, y voy a hablar un poquito de la estructura de la película. La película tiene secuencias, las secuencias son un conjunto de escenas y la escena al final es un conjunto de tomas. La toma es la unidad mínima de una película, la secuencia es la unidad máxima de una película a nivel visual. Nosotros ¿cómo dividimos las escenas? Las escenas se dividen cuando ya hay un cambio de espacio-tiempo en cada uno en nuestra historia. Digamos, si estoy en un cuarto y paso a la cocina o a la sala o salgo de mi casa, esa ya sería otra escena. Entonces así se va armando, así sé yo cómo exactamente en un guión voy a ir decodificando mis escenas. Pero otra cosa importante es justamente eso, la escena. Y vamos a la puesta en escena. Tengo un cortometraje acá que realicé. Le vamos a dar play y si no lo pueden ver, no importa, no tiene diálogo. Voy a hablar encima del cortometraje. Este cortometraje lo grabé en Lancaster, en Los Ángeles.
bueno, en California. Nada más para comentarles un poquito. Yo creo que ya a esta altura creo que he hecho más cortometrajes de ficción reales que de animación. Siempre trato de meter 3D porque me encanta, digamos, fusionar ambas técnicas y también pues el género de ciencia ficción es como lo que más me atrae. Entonces, siento que la ciencia ficción justamente se acopla bien a ambas técnicas, ¿verdad? A live action y a grabar en real y a 3D también. Pues bueno, vemos acá, el muchacho está con una pala en un lugar casi desértico. Hablarles un poco acerca del corto, pues la idea es mantener únicamente 2 personajes dentro de toda la historia. Ya van a ver también eso a la hora de economizar, digamos, recursos a la hora de hacer un cortometraje. Yo creo que basta con 2 personajes para hacer un buen cortometraje. Así que pues en este caso era justamente eso, 2 personajes. Bueno, acá vemos, la idea era que este personaje pues fue atropellado por el muchacho de azul y el muchacho de azul lo subió a la cajuela del carro y iba a enterrarlo como toda una película de estas así de crímenes sin resolver. Y al final pues vemos que el tipo no estaba muerto, que es como un sobreviviente y lo vemos que tiene como un plan, ¿verdad? Este podría ser perfectamente, este cortometraje podría ser perfectamente, digamos, cómo conocer de este personaje y podría ser perfectamente una serie televisiva. Es como más o menos como lo veo. Plantea un montón de dudas, ¿verdad? Plantea de por qué está vestido de payaso, por qué lo deja ahí, o sea, no lo mató, supo que fue un accidente y bueno, por ahí. Lo hice nada más éramos nada más 3 personas en el crew, más los 2 actores. Ensayé un poco con ellos y eso fue bastante bonito al inicio y ya lo grabamos en un día. Entonces, una de las cosas importantes que quiero hablarles acerca de la realización de cortometrajes es que cuando uno hace cortometrajes en live action, siento yo que de una u otra forma uno aprende más rápido, la curva de aprendizaje es mucho más rápida que en animación. En animación uno a veces no contempla la ley de los 180 grados, perdón. No contempla movimientos de cámara por X o Y motivo. En cambio, cuando uno lo hace en vivo, en real, pues sí, obviamente conlleva otro montón de desafiantes, pero siento que la respuesta o el retorno de ese aprendizaje es mucho más rápido. Entonces, con esto les quiero como incitar un poco también a que no tengan miedo de agarrar la cámara de su celular o la cámara que tengan y graben un corto o graben algo de 1 minuto. Perfectamente lo pueden hacer y tengo ejemplos acá que pueden hacerlo en un día. Por ejemplo, pues es un corto que tal vez la preproducción me llevó 1 semana y media o 2 semanas, diría yo, y luego 1 semana más de grabarlo, alquilar el carro, etcétera, llegar al lugar, y editarlo y colorizarlo, pero básicamente pues es una entrega de 3 semanas, es bastante rápido, mucho más en efectos especiales, obviamente. Ok, esto es bien importante, yo les recomiendo que le tomen un screenshot a la pantalla. Cuando estás en una puesta en escena y como director o como realizador, es bien importante, y eso es lo que yo hago, me hago estas preguntas para saber un poco más de la escena, un poco más de mis personajes. Y por ejemplo, ¿cuál es la temática de la historia? Ok, la historia tiene tal temática. Si se muestra la temática o no se muestra la temática dentro del cortometraje.
uno puede ir descubriendo un montón de cosas dentro de todas esas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo dentro de la escena en cada personaje? ¿Qué necesidad cubren los objetivos de la escena? ¿Cuál es el conflicto de la escena? Y entonces uno va como respondiéndose a sí mismo realmente, aunque uno ya escribió todo el corto, escribió el guión, lo tiene bien claro, hacerse, repreguntarse esto es bien importante. Una cosa que también es bien importante, por ejemplo, es qué verbos hay en juego. Esto me ayudó un montón a mí y se lo voy a presentar en inglés porque así es como lo tengo yo. Eh, ¿Qué acciones, qué verbos juegan en esta escena, en este cortometraje? Y bueno, ahí pueden ver que Rich, por ejemplo, que es el payaso, ataque, engaño, él, digamos, observa todo su alrededor, eh, se adapta, se defiende, pelea. Son como verbos en activo, pero son fuertes y eso me ayuda en muchas cosas. Pero me ayuda en saber a mí exactamente cómo dirigir mis actores, qué representan mis actores, qué están sintiendo mis actores en ese momento. Y entonces a la hora de dirigirlos puedo como comunicarle mejor, con mejores verbos, digamos, qué es lo que yo quiero. Esto yo no se lo presento a ellos. O sea, esto nadie lo ve. Esto lo ve nada más el director y la persona que va a llevar a cabo la secuencia, pero no es para pasarlo a nadie, sino que simplemente es como uno mismo para cerciorarse como un checklist, para cerciorarse que todo está bien. Y se lo juro, y a mí me ha pasado muchas veces que se me han ocurrido nuevas ideas y mejores cosas a la hora de hacer ese tipo de preguntas acerca de la escena. Y ahora, bueno, pasamos a 7 tips para un cortometraje. El chiste era 7 tips para un cortometraje ganador, porque es ganador de festivales y cosas así, porque eso es lo último que queremos, ¿verdad? Con un cortometraje lo que se puede lograr son 2 cosas. Uno es ganar bastantes festivales y ser como reconocido a nivel, ya sea como director, como director de fotografía, o ya sea cual sea el puesto que has desempeñado. Y lo otro también es que puede ser como un buen enganche para crear una película, ¿verdad? Que nazca una película a partir de este cortometraje. Entonces, esos son como los 2 grandes objetivos, digamos, que tenemos a la hora de hacer cortometrajes, aparte de contar historia, ¿verdad? Yo lo que he hecho entonces, estos tips, yo los saqué de un libro que se llama How to Make a Short Film, que tiene como How to Not Make a Short Film, de Roberta Monroe. Y bueno, dentro de estos 7 tips, voy a tratar de ser un poco más rápido porque ya nos está comiendo el tiempo. Dentro de estos 7 tips tenemos, yo le he colocado 22 reglas que Pixar ha dicho que ellos utilizan para sus historias. Emma Coates es una experimentada guionista en Pixar y ella tuiteó las 22 reglas que ella utiliza para desarrollar los guiones de Pixar. Obviamente, cuando es en un nivel industrial tan grande, pues existen un grupo, un crew, digamos, de guionistas, 4 o 6 guionistas que están trabajando en la historia al mismo tiempo. Y bueno, pues ella ha sido una de esas personas. Entonces yo lo que he hecho es que dentro de estos 7 tips que les puedo dar, yo también he metido como he visto cómo casan cada uno de esas 22 reglas. No las utilicé todas, utilicé 19 más o menos, pero vamos a eso. A ver. Primero que todo, háganlo visual. Esa es una de las cosas que yo he aprendido muchísimo. Mientras menos texto, mientras menos diálogo tengan, es mejor. Me pasó justamente con mi último corto. Esta es una imagen de mi último cortometraje. No se la he mostrado a nadie. Esta es la primera toma que ve el mundo. No pasa nada. Este cortometraje me ha llevado ya un ratito. Y lo importante de esto, de hacerlo visual, yo tuve la dicha de poder ensayar con mis actores bastante, y lo importante fue que a la hora de incluso ya logramos como una cohesión de directores y actores tan buena, tan bonita, que el blocking lo desarrollamos nosotros estando en set, grabando en el mismo momento. Hubo momentos justamente que, por ejemplo, íbamos a almuerzo o entre escena y escena, yo revisaba el guión
y decía, mira, yo creo que esto lo podemos quitar. Y entonces, hablando de un diálogo de un actor específico, y él o ella me decía, sí, perfecto, me parece súper bien. Entonces iba quitando diálogos incluso dentro de la misma hora de grabación. Eso es bien importante. O sea, te das cuenta a veces que es como, no, no, se entiende, con una cara, con un gesto, o le preguntas al actor en los ensayos, ¿cómo crees que lo podrías hacer sin hablar? Otra cosa importante es también cuando tenés una persona que te revisa tu guión y lo compartís y te revisan el guión. Es importante también decir, esa persona te puede decir, mira, todo este párrafo lo puedes hacer visual. Y eso es una de las cosas que hace Disney, por ejemplo. Ellos utilizan mucho, y por eso las canciones, por ejemplo, pasa como Moana, por ejemplo, estuve como en una conferencia que dieron los responsables de la musicalización en Moana. Y justamente eso, cuando ves en el guión que hay muchas cosas que están pasando, digamos, en el sentido de diálogo, a veces con una canción se pueden resolver. Entonces, es en el estilo de Disney, ¿verdad? Pero en este caso, pues para mí fue bastante bonito, digamos, interactuar trabajar directamente con los actores y ver cómo su respuesta era súper positiva cuando yo decía, vamos a quitar este diálogo, vamos a quitarte este diálogo. Y él me decía, sí, buenísimo, y así. Entonces, eso es importante. Yo creo que dentro de los cortometrajes animados, si lo podemos hacer sin diálogo, es mucho mejor. Y aquí vamos con los 3 tips de a ver qué dice Pixar con respecto a hacer visual el cortometraje. Bueno, primero dice que te vayas a hacerlo directamente a escribir ya tu cortometraje, no importa si la idea está perfecta o no, pero lo importante es que lo saques de la cabeza, porque si no, no lo puedes compartir. Y es lo que les decía, ¿verdad? Sacarlo de la cabeza con una buena estructura para que todos te puedan entender. Luego, terminar la historia y dejarla ir. Eso es bien importante, porque nos cuesta como artistas, queremos ser súper perfeccionistas, queremos tenerlo todo como que todo esté en el lugar y momento específico donde debe estar, y a veces no es así, ¿verdad? El do better next time es hacerlo mejor, ¿ves? Siempre ver una próxima vez para hacer cortometrajes. Este cortometraje que vos estás haciendo ahorita no es el último cortometraje que vas a hacer. Equivóquense, equivoquémonos todos y aprendamos de ese error y sigamos haciendo mejores y mejores historias. Luego, si estás pegado, trabado en algún momento de la historia, algo que ellos mencionan en Pixar es tratar de decir a dónde no va la historia. Entonces, ¿qué es lo que no va a pasar en el siguiente punto? Entonces uno sí dice, bueno, yo sé exactamente que no quiero que pase esto, no quiero que pase lo otro, no quiero que pase esto con el personaje. Entonces eso de una u otra forma nos puede ayudar a liberarnos y encontrar una salida de cuando estamos ofuscados y no sabemos para dónde agarrar. Mi segundo tip es demostrar una conexión con la historia. Esto es bien importante. Es bien importante que nosotros, ya sea que mostremos una conexión directamente emocional con la historia o de nuestra cultura, pero de una u otra forma magnificarla para hacerla un poco más global. Eso es bien importante. En el caso de este sigue siendo mi cortometraje. En el caso de mi cortometraje, yo realmente he basado mi historia. Ese es la muchacha de rojo, es la personaje principal. Y la basé en muchas características de mi hermana, por ejemplo. Y lo que hice fue decir, situar a digamos, la imagen conceptual que tengo de mi hermana, situarla en un futuro cercano y qué pasaría si a mi hermana, pierde un ser querido o el ser más amado para ella, entonces actuaría ella con respecto a eso. Es una historia más o menos como tipo Black Mirror, entonces pues ya se pueden imaginar que la tecnología pues te juega en contra, etcétera. Pero bueno, esa es la conexión que yo tengo con este corto, por ejemplo. Tengo otra conexión con otros cortometrajes o con otros proyectos que he hecho. Por ejemplo, hay uno que se llama Gemelos Cósmicos, que es acerca de nuestra cultura maya, basado en el Popol Vuh. Pero bueno, esas son otras cositas, pero para contarles más o menos, esto es bien importante. Creo que mientras más específicos somos en nuestra conexión, podemos
globalizar más la historia. ¿A qué me refiero con esto? Mientras acudamos a sentimientos más básicos como amor, odio, engaño, alegría, satisfacción, felicidad, ese tipo, todo ese montón de sentimientos que uno, según psicólogos, ya hemos experimentado ya cuando cumplimos 5 años hemos experimentado todas las emociones que vamos a experimentar en la vida. Esas son las que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y con las audiencias. Eso es bien importante, eso yo creo que Hollywood lo hace muy bien porque todas las historias que ellos hacen son bastante globales, incluso aunque hablen de muchas de la cultura anglosajona, pero realmente conectan bastante con cualquier persona. Bueno, y lo que menciona Pixar acerca de mostrar una conexión a la historia, a veces ellos dicen, por ejemplo, que tenés que venir con tu final, o más bien decir como saber el final de tu historia antes de llegar a figurar el medio, el desarrollo de la historia. Y esto me pasa bastante a mí. A veces, muchas veces sabemos cómo inicia y sabemos cómo termina. Si tenemos esos dos factores, estamos hechos, ¿me entienden? O sea, es mucho más fácil llegar de saber que de A a Z pasamos por todo este montón de puntos. Es mucho más fácil saber eso. A veces uno solo se imagina o tiene la idea del final y entonces uno construye al revés, ¿verdad? Uno construye del final, construye el inicio y después se va al medio. Luego dice, la segunda es que reconozcas qué partes de la historia son tuyas, te identifican, y una vez que ya las puedas haber reconocido, pues de una u otra forma eso va a dar como más autenticidad a tu historia, a tu cortometraje. En el tercero, ¿por qué tienes que decir esa historia? ¿Qué es lo que realmente te quema dentro de vos para poder decir esa historia? Yo creo que esto es bien importante porque de una u otra forma también es ese pequeño fuego motivador que nos lleva a nosotros a contar historias, ese fuego motivador que nos lleva a nosotros a realizar un cortometraje, lo cual es tan complicado y complejo, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Luego, quiero que vean un cortometraje. Tal vez algunos ya lo han visto porque se hizo viral. ¿Hola? Hola, ¿dónde estás? ¿Qué día es? Perdón, ¿quién habla? ¿Viste Volver al Futuro? Obvio, es mi tu película favorita. Ya lo sé. ¿Cómo? Porque yo soy vos, pero en abril del 2020. ¿Dónde estás vos ahora? En enero, en la pileta, con una corona. Disfrutala porque va a dejar de existir. Porque ¿qué le va a pasar a las piletas? Nada, no importa. Deja todo lo que estás haciendo y anda al supermercado mayorista. Anota. Jabón, alcohol en gel, barbijos. Para, yo me estoy yendo de vacaciones a Villa Gesell. No sé dónde comprar un barbijo. Compralos por internet a China, pero asegúrate que no sean de Wuhan. Y si en Gesell te cruzas con un grupo de rugbyers, vos alejate. Ok, ¿algo más? Sí. Cuando el gobierno te hable de días, vos multiplicalo por semanas. Suerte. ¿Hola? ¿Viste Volver al Futuro? Perdón, ¿quién habla? Estoy en diciembre de 2021. Anota: ajo, estacas, agua bendita. Si conseguís balas de plata sería un golazo. Me cago en la puta. Lo que me parece bien interesante de este pequeño cortometraje es que tiene todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Tiene sus 3 actos, su inicio, su desarrollo, su final. Tiene un momento, un plot twist, ¿verdad? Un giro inesperado que me parece muy bonito, que es el final, que es justamente que se habla todavía más en el futuro, diciéndonos que las cosas van a estar más difíciles, ¿verdad? Y todo eso lo hace en 1 minuto e incluso está jugando con líneas del tiempo. O sea, yo no sé si, porque digamos, influencer o la persona que hizo este video, yo no sé si tiene como la idea de lo nato que ha hecho este cortometraje. Y bueno, de una u otra forma, pues por eso creo que fue tan viral y porque es un poco gracioso también. Pero es increíble ver cómo en 1 minuto estás hablando de viajes en el tiempo, de una coyuntura actual que tenemos en la pandemia, que lo grabó totalmente en 1 día y lo hizo, tal vez lo editó en 2 días y ya estuvo, y en 1 minuto. Entonces es como que
para que vean que sí se puede hacer buenas historias en corto tiempo. Eso es bien, bien primordial. Los invito a que busquen ustedes también cortometrajes de 1 minuto o debajo de 3 minutos, porque esos son los cortometrajes que podemos o que sería bueno realmente apuntar. Bueno, y lo que habla Pixar acerca de ese punto que les acabo de dar, de usar uno o dos personajes, perdón. Con respecto a eso, como lo vimos acá, pues este personaje eran 3 personajes, pero era el mismo en diferentes tiempos. Entonces, importante, bueno, ver como el nivel de dificultad de ese cortometraje. Y lo que nos dice Pixar acá, por ejemplo, es que te pongas en la situación del personaje muchas veces. Y es como, ¿qué harías vos enfrentando la situación que está enfrentando ese personaje en ese momento? Eso le da mucha honestidad y mucha credibilidad a tu cortometraje. Muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos de nuestro personaje y decir, ¿qué haría yo si me pasa esto? ¿Verdad? Segundo, ¿cuáles son las razones que tienen la audiencia para arraigarse a este personaje? ¿Por qué este personaje es empático? Por ejemplo, en el caso anterior, en el cortometraje que vimos ahorita, nos podemos identificar totalmente porque es la pandemia. Supimos que en enero 2020 estábamos súper bien, así relajados, que no nos imaginábamos que todo esto iba a pasar. Y eso pues de una u otra forma nos chocó, ¿verdad? Entonces es fácil identificarse con ese personaje. Me encanta, este punto es bien importante. Las coincidencias para meter a un personaje en problemas son grandiosas, pero las coincidencias para sacar a un personaje de problemas son engaños, es hacer trampa. Es súper bonita esta forma, esta frase, a mí me encanta porque es cierto, a veces, y eso lo vemos en películas como Marvel, incluso ahorita Jurassic Park que la vimos, o sea, de repente fue como bien fácil, llegó el tiranosaurio Rex a comerse el velociraptor y ya con eso pues ya nuestros personajes pudieron escapar. Entonces fue como entonces es como muy importante ver eso, muy bonito, digamos, esa frase. Luego, voy a hablar un poco de esto y les sugiero que le tomen screenshots. ¿Cómo desarrollar un buen personaje? Ya lo tenemos, ya sabemos que nuestro cortometraje va de 1 o 2 personajes. Entonces ahora, ¿cómo lo desarrollamos mejor? Al igual como hice yo con la puesta en escena de hacerme diferentes preguntas, igual le hago como una entrevista a mi personaje. Y entonces a mi personaje le hago todo este montón de preguntas. No las voy a leer porque son demasiadas y no aplican a todos los personajes, pero es muy bueno que nos hagamos estas preguntas a la hora de realizar la ficha técnica de nuestro personaje, porque así lo vamos a conocer mucho más. Vamos a inventarle un mejor background, que es toda su historia. Y aquí son 45 preguntas. Aquí tenemos estas 8 preguntas acerca de la apariencia física, 13 preguntas acerca de los antecedentes y de su estilo de vida del personaje. Acá tenemos, por ejemplo, preguntas sobre sus intereses, otras preguntas sobre la relación de su personaje, como por ejemplo, qué amigos tiene o con su familia, qué relación tiene con sus papás. Como les digo, para algunos personajes que ustedes realicen, esto va a ser importante, para otros no, ¿verdad? Pero lo importante es tener esta gran cantidad de preguntas que se pueden hacer para que realmente sepamos y escudriñemos más a nuestro personaje. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y por último, tenemos 6 preguntas de cómo desarrollar nuestro personaje, más que todo a nivel de emociones, ¿verdad? ¿Cuál es su espíritu animal, verdad? Podemos pensar, si ya tenemos una fecha determinada de cuando él nació, pues entonces podemos remitirnos a signos zodiacales, etcétera, si esto es importante para la escena, para la toma o no. Esta última pregunta, muy bonita también, ¿es un tipo de persona que ve el vaso medio lleno o lo ve medio vacío? Son ese tipo de cosas como el personaje, cómo ve el mundo el personaje. Entonces con esta pregunta, yo lo que siento es que comenzamos a descubrir aún más nuestro personaje. Es súper importante aprender de nuestro personaje. Incluso estas preguntas yo creo que a veces es bueno si uno no encuentra respuestas, o si uno tiene como dudas y ya tiene su actor o tiene, digamos, otra persona con la que está llevando el guión, uno puede
decir, ok, ¿qué piensas vos? Contesta estas preguntas vos también para ver si estamos en la misma página o si encontramos incluso más hallazgos interesantes de este personaje. Eso es como súper bueno, yo considero que es una regla muy, digamos, de rigor. Yo sé que es muy académica, yo sé que da pereza a uno de animador, uno quiere como tirarse directamente a dibujar y hacerlo chivísima, pero también, como les dije, como lo hace Guillermo del Toro, él dibuja y a la par va escribiendo qué tipo de personaje es, qué hace, cómo se viste, qué piensa de la vida, etcétera, etcétera. Esto también nos va a ayudar muchísimo cuando desarrollamos el personaje, nos va a ayudar muchísimo y podemos comenzar a hacerlo incluso antes de comenzar la historia, de comenzar con nuestro beat board. Y es que nos va a ayudar a saber cómo él interactúa con los demás, cómo él habla, si tiene una frase que sea bien catchy, por ejemplo, que sea como que él la utiliza muchísimo como una muletilla, etcétera, etcétera. Entonces es como bien importante saber ese tipo de cosas, como darle ejemplos. Eh, el inversionista de Jurassic Park, él siempre dice, ah, no, es que no escatimé gastos para hacer esto. No escatimé gastos para hacer esto. Como diciendo, no me importa, toda mi riqueza se ha venido la he vertido en este parque. Pero es una frase que él utiliza. O bueno, si nos queremos ir al anime, el Date Bayo de Naruto. Pues son esas frases bien rigurosas, muletillas que el personaje utiliza. Incluso un ejercicio que muy bueno que ustedes pueden hacer es el hecho de estas preguntas, hacerlas a un personaje ya existente y se van a dar cuenta que ustedes conocen mucho ese personaje. Y es por el hecho de que el personaje pues, ha tenido un gran trabajo a nivel de guión y a nivel de ficha técnica. Bueno, crear personajes memorables. Sí, bueno, aquí les tengo un ejemplo que es mi cortometraje, cortometraje de tesis de La Veritas. Creo que este es uno de mis personajes más, no sé, me gusta en el hecho de que creo que de una u otra forma experimentar con el live action y, digamos, primero yo me lo imaginé así, en vivo, real, de carne y hueso. Lo fui experimentando con el actor y fui como probando diferentes outfits, diferentes vestuarios. Y luego pues llevé a esta persona al arte conceptual y hacerlo en 3D al personaje. Entonces siento que es un personaje que se recuerda, que tiene una silueta bastante memorable. ¿Qué nos dice? A ver, Pixar, acerca de eso. Eso me parece súper bueno. Nosotros admiramos, las audiencias admiran mucho más a personajes que tratan para ser exitosos. Bueno, nos identificamos más con ese personaje que le cuesta realmente llegar a su objetivo. Por ejemplo, eso fue una de las cosas que yo tuve como en discordia con Capitana Marvel. Por ejemplo, se sentía que todo era muy fácil para ella. Entonces, bueno, metieron una escena al final, no al final, sino en medio, un poquito más, ya casi al final del segundo acto, que es cuando ella reconoce sus poderes y comienza como a pelear contra todos los personajes, pero pelea de una forma un poco todavía inexperta, porque está probando sus nuevos poderes. Bueno, simplifiquen, enfóquense, combinen personajes. A veces eso es muy bueno. Uno cree que a veces como eliminar cosas va mal para la historia, pero por ejemplo me pasó con este cortometraje que estoy haciendo. Mi editor, yo le entregué todo al editor. Yo le dije, bueno, hace tu magia, o sea, voy a confiar directamente en vos. Este es el guión, esta fue la escaleta, esto fue lo que grabamos, hacelo, sin que yo le dijera nada y para ver un primer corte. Y él me recomendó eliminar toda una escena. Eso fue para mí como de 9 escenas, eliminar una es eliminar más del 10% de tu cortometraje. Fue como súper duro. Pero yo le dije, mira, mi primer corte, déjalo así, déjame esa escena, déjame pensarlo. Y bueno, 3 cortes después, yo decidí sí, eliminar esa escena. Solo salvé una parte del diálogo, que la metí en otro momento, que me parecía que eso era lo más importante. Yo me pregunté, ¿qué es lo más importante de esta escena? Esta parte del diálogo. Entonces, ¿dónde puedo meter esta parte del diálogo? En esta otra escena. Y así simplifiqué y entonces me quité, digamos, le quité grasa al cortometraje y lo dejo como un poco más puro, más entretenido. Tercera, de tus personajes opinión, o sea, que sean fuertes, que tengan
que tengan, ¿cómo decirle? Que tengan esta facilidad de interactuar o decidir. Muchas veces hacerlos maleables es bastante bueno a la hora de redactar, pero puede ser que para la audiencia sea como muy ambiguo. ¿A qué me refiero con esto? Es fácil, digamos, si uno se pone a pensar que el personaje pues, puede decidir A o B acción, pero al final de cuentas la audiencia puede confundirse como decir, hey, pero Han Solo es como súper varas y es malo, es como tosco, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué está regalando una rosita a la princesa? Eso es como, uno dice como, hey, esto no puede estar pasando. Entonces, son cosas que a veces pueden ser como bien fáciles de escribir, pero no quiere decir que sean buenas, a fin de cuentas, para la audiencia. Trabaja con limitaciones, esto es bien importante. Tengo un cortometraje para que ustedes lo vean. No tiene diálogo. Mi limitación en este cortometraje fue una sola toma, 30 segundos, presentar un personaje. Y con eso contar la historia de ese personaje. Lo vamos viendo desde el suelo, vemos tacones, pintalabio, su mano. Y después en el espejo nos damos cuenta que es un policía comenzando a vestirse, a hacer lo que él realmente quiere ser en este espacio que es tan secreto, tan suyo, ¿verdad? Me parece súper bonito, digamos, esta historia me parece que también, esta historia me parece que también abre a otro montón digamos, a un mundo, al mundo de ese personaje, que puede ser el mundo secreto de ese personaje. Y, y son limitaciones. Cuando uno te dice, cuando te dicen, hey, solo puedes grabar 30 segundos, solo tiene que ser un movimiento de cámara, no pueden haber cortes, tiene que ser un solo personaje, pero tenés que decirme quién es ese personaje, qué hace ese personaje, por qué está así. Y si se dan cuenta en ese cortometraje, pues igual hay un inicio, un desarrollo y el inicio es cuando vemos el tacón en el suelo, etcétera, etcétera. Y luego cuando vemos ya, el desarrollo puede ser cuando ya vemos el pintalabio, y estamos como en ese conflicto, en ese nudo de quién es. Vemos la mano y vemos que la mano no es una mano delicada, no es una mano de mujer. Entonces ya comienza como ese conflicto de esa alerta de decir qué es lo que pasa. Y de repente, pum, vamos al plot twist, que es el giro, diciéndote, ok, no es una mujer lo que pensabas, ¿verdad? Es un hombre que se está vistiendo como una mujer. Y que aparte, pues tiene su background, que es un policía, él está totalmente rapado, entonces, pues, sus facciones, tiene un candado, sus facciones son muy masculinas, pero pues sus emociones y su background puede ser bien diferente. Entonces eso es como bien bonito, trabajar con limitaciones. No solo aquí, por ejemplo, Pixar remacha un poco en eso y de hablar de económico, de decir la historia de la mejor manera. Y a veces pues, la mejor manera puede ser de la forma más simple y más económica, ¿verdad? Y económica me refiero a un montón de cosas. Hablando un poquito acerca de animación, muchas veces nosotros queremos hacer renders así súper enloquecidos y geniales y grandiosos, y está bien, pero también tenemos que tener en cuenta nuestros constraints, nuestras limitantes. Eso nos va a ayudar un montón a que nosotros no decaigamos a la hora de hacer el corto, sino que podamos salir exitosos de él. Yo siento siempre que las limitaciones, pues, hay que tomarlas como un reto para solucionarlo con creatividad. Y muchas veces se pueden hacer mejores cosas con poco dinero y con pocos recursos que teniendo el montón de dinero y sin nada de creatividad. Dale la vuelta y sorprende. Bueno, este es un cortometraje que hice. Vemos que, bueno, voy a adelantarlo un poquitito. Ella es una científica o es una persona como sobreviviente. Estamos en un mundo post-apocalíptico. Y él, pues ya se van a dar cuenta quién es esa persona. Se ve justamente que ellos acaban de tener relaciones y se ve que él es como la persona que está como más
más emocional, afectada emocionalmente, ¿verdad? Más sentimental. Ok, luego vemos que ella está como, no ni volver a ver, pues su gestión corporal es como más, no quiero saber nada de esto, o sea, solo como lo utilizo para mis necesidades básicas, digamos. Eh, y bueno, entonces aquí vemos que ella comienza como, pues, como a ocuparse en otras cosas. Y vemos también que esto es bien importante también, agregar props y cosas que resultan ser obstáculos para nuestros personajes. En este momento el personaje comienza como a decirle que está enamorado de ella y ella pues trata como de evitarlo, habla de otras cosas, no le importa. Luego vemos que ella trata como ella lo descubre y él dice, él como que no quiere, digamos, lo descubre de la cobija justamente ahí. Entonces trata ella como de levantar la cobija por otro lado para verle la pierna y comienza como a pedirle cosas. Esa forma de pedirle algo fue como él ya sabe, o sea que es una cosa rutinaria, él ya sabe exactamente qué es lo que le está pidiendo. Y ella comienza como a trabajar mientras ellos están hablando, digamos, como que ella sin mucho, sin inmiscuir muchas emociones, muchos sentimientos. Al final lo que vemos, cuando él le confiesa todo el amor y todo, y comienzan como a pelear y comienzan como a levantar un poco la voz, ella está como cansada, ya no quiere como escuchar ese tipo de emociones. Vemos que saca eh, como una pieza metálica de la pierna de él. Y ella ahí le dice que no, que realmente no tiene como ningún tipo de interés emocional en nada, en nadie. Él se comienza a molestar, él lo siente como sumamente extraño, no entiende, no puede procesar lo que está pasando. Y bueno, ella logra, ni siquiera lo vuelve a ver, o sea, ni siquiera lo ve, perdón, cuando habla, sino que es como más como recordar, como pensar, hablar como para sí mismo, ¿verdad? Cada vez nos acercamos un poquito más a él, a conocer como sus sentimientos y lo vemos alterado emocionalmente. Es como extraño estar describiendo mi cortometraje. Eh, pero bueno, cuando vemos que ya las cosas comienzan a irse muy fuerte, entonces ella lo desconecta, se escuchan los sonidos de que lo desconecta y vemos que él tiene pues piernas robóticas y que él es realmente un robot. Y lo bonito para mí de este corto fue que justamente, o sea, dos personajes otra vez, una puesta en escena, un solo set. El set me llevó 3 días construirlo. Eh, y al final, pues, lo que muestran los personajes es que justamente la que es humano es menos emocional y el que es robot es muchísimo más emocional que el ser humano. Entonces me parece como una distopia interesante. Entonces a eso me refería con darle la vuelta, ¿verdad? Como sorprender un poco, pues no sabíamos que este personaje tan emocional era un robot, entonces pues esa es como la sorpresa del cortometraje. Luego, aquí vemos en el punto número 4, esto es justamente como se escribe un logline. Once upon a time, había una vez un personaje que hizo tal cosa, perdón, un personaje, cada día a él hacía esto, pero un día le pasó tal cosa y gracias a eso obtuvo o tuvo que hacer tal otra, o viajar, o etcétera, etcétera, y hasta que al final se pasó la resolución, ¿me entienden? Esto es como una estructura bien bonita, bien simple de hacer un logline. Luego, dice, para poder sorprender a la gente, tenés que descartar lo primero que se te venga a la mente. Las cosas como que sean tan obvias cuando estás resolviendo puntos, como puntos de giro, sería muy bueno como probar, jugar con eso. A veces, incluso pensar un personaje y decir, ¿qué pasa si este personaje es mujer? ¿Qué pasa si este personaje es una niña en lugar de un niño? ¿Qué pasa si este personaje es un niño en lugar de un adulto? ¿Qué pasaría si...? Entonces jugar con eso creo que es sumamente divertido y muy bueno para poder llegar a dar ese elemento sorpresa.
Ejercítense también. Algo muy bueno que te dice Pixar también es agarrar una película que no te gusta y tratar de arreglarla, tratar de arreglar sus puntos. ¿Qué pasa, para vos, qué pasaría en la película? ¿Cómo podrías arreglar esa película? Bueno, este es mi último punto. Terminar con una visión optimista. Yo acá tengo un poco digamos, de rencilla con esta regla, pero bueno, tenés que conocer las reglas para romperlas, ¿verdad? Esto es como son tips para hacer para hacer cortometrajes ganadores en festivales. Pero bueno, hablan como que termines con una visión optimista. Yo creo que una de las cosas importantes de lo que nos trae Pixar es que mantengamos en mente siempre la audiencia. No estamos nosotros o sea, un cortometraje nosotros no lo hacemos para nosotros mismos nada más, sino que lo hacemos para mostrarlo al público, para que el público se ría, sufra, llore, se ponga a pensar, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo siempre en cuenta la audiencia, yo creo que es importante darles un final, un cierre que nosotros creamos que ellos se merezcan, ¿me entienden? O sea, siempre es difícil ser como bien honesto y, digamos, anuente a tus raíces, pero de una u otra forma también servir a la audiencia. Eso es una cosa que en Estados Unidos pues lo hacen muy bien y creo que por eso el montón de finales felices, ¿verdad? Que nadie quiere como tanta calamidad. Aunque ahora tenemos una gran ola de series y películas que terminan de una forma bastante agridulce a veces o agria realmente. Y eso realmente es mucho más satisfactorio que un final feliz, porque es lo que ya todo el mundo se espera. Dice aquí, por ejemplo, intentar el team es bien importante, pero es más importante la historia. El team la temática, la podés resolver después. Y es lo que les mencionaba en el esquema que yo hacía. Yo voy ida y vuelta con el tema, con la temática del cortometraje, hasta que ya lo tengo bastante cocinado, pues desarrollo, descubro o defino, declaro el tema, la temática de la esencia del corto, y luego reescribo también, porque me voy a encontrar con cosas que no están alineadas totalmente a la temática. El último punto es, dice, you have to know yourself. Tenés que conocerte a ti mismo. La diferencia entre hacer lo mejor que puedas y estarte hasta el punto de irritarte es bastante delicado, digamos. ¿Por qué? Porque esto de hacer guiones y cortometrajes es una cuestión de testear, de ir arreglando, de ver si funciona esto o no funciona lo otro y después refinar. Entonces yo creo que muy buen punto. Y bueno, como forma de resumir, pues háganlo visual, el cortometraje, demuestren una conexión con la historia que sea verídica para hacerlo honesto, usen uno o dos personajes, no se tiren a hacer más personajes en animación o en live action, con uno o dos personajes basta y sobra. 4, crear personajes memorables. Con estas preguntas que yo les di, yo creo que pueden conocer más a su personaje y a la hora de tenerlo ya en escrito pueden darle incluso una mejor ilustración. 5, trabaja con las limitaciones. Conociendo las limitaciones que uno tiene, pues uno sabe por dónde puede irse y dónde puede explotar la creatividad. Darle vuelta, sorprender en el cortometraje, siempre buscar la sorpresa, el elemento sorpresa es sumamente importante en un cortometraje. Y el 7, pues termina con una visión optimista. Como les digo, pues yo lo tomo con pinzas porque a veces pues uno quiere como demostrar nada más o poner a pensar a la audiencia y otras veces pues sí, obviamente es muy bonito, digamos, mostrar una visión más cómica o drama, sí, comedia dentro del cortometraje. Y bueno, último punto es software donde ustedes pueden escribir guiones. Ustedes no necesitan conocer como toda la estructura y cuántas, digamos, cuántos espacios tiene que correr de un diálogo en comparación a la descripción de una escena. Todo ese tipo de cosas ya lo pueden ver en estos dos programas. Celtex es un programa que utilicé durante toda mi carrera universitaria. Gratis, bueno, hay creo que una versión para educación, para educativa, y el Final Draft es como el programa por excelencia.
Y bueno, ambos programas son súper buenos para poder hacer tu guión y hacer tu escaleta y tu guión técnico, que son otras cosas que podremos ver en otro momento. Sé que me extendí, muchísimas gracias por la atención y ya estamos listos para las preguntas. Bueno, gente, nada, muchas gracias. Vamos a darle un poquito de orden a las preguntas. Porfa, utilicen el icono de la mano para pedir la palabra y le vamos dando la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta a Lázaro. Voy a quitar pantalla y para que nos veamos directamente. De una, me parece muy bien. Creo que es acá. A ver. Creo que sería aquí. Sí, ¿verdad? Acá estamos. Ahí estamos, mira, está Mauricio Cedeño. Mauricio, adelante. Hola, hola, ¿todo bien? ¿Se escucha? Se escucha bien, fuerte y claro. Todo bien, sí. Tengo una pregunta súper sencilla, pero me llama mucho la atención como todo tu proceso creativo, pero no dijiste como cuánto tiempo específico o como cuánto es el límite para dedicarle tiempo a un guión, porque el guión le puedes seguir dando, le puedes seguir dando y dando y dando, pero ¿cuándo es como el límite? Como vos decís, como cuándo es el momento para dejarlo ir. Súper bien, súper buena pregunta. Yo creo que depende mucho de la complejidad del tema que estás abordando, depende mucho de qué tan extenso sea el cortometraje y también qué tanta estamina tenés para escribir. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que él escribe a diario y le encanta. Yo no me considero guionista, pero yo sé la importancia del guión como director. A mí, por ejemplo, yo creo que a veces lo más importante es sacar un buen concepto, una buena idea y luego la estructura se va a ir dando. Es como más fácil dar esa estructura, mucho más si no tenés diálogos, si tenés como la limitación de los diálogos. He hecho cortometrajes que los he escrito en una semana y hay otros cortometrajes que me he llevado 4 meses. Por ejemplo, este último cortometraje que es más o menos 8 minutos y medio, me llevé 4 meses en hacerlo, pero obviamente pues tuve un script doctor, ¿vea? Una persona que me fue guiando, que me fue haciendo como acotaciones, que es como en la tesis, ¿verdad? Yo creo que un buen cortometraje de 3, 5 minutos perfectamente se puede llevar o es necesario dedicarle alrededor de unos 2 meses, 2 o 3 meses para un corto de 3 minutos. Me parece que se la juega bastante bien. No sé si tengo que decir algo como contrarrespuesta, pero más bien muchísimas gracias, de hecho, está súper bien. Bueno, No, le damos la palabra sí, a cualquier Rebeca. cosa. Hola, mucho gusto, Lázaro, soy Rebeca. Mira, es que tengo una pregunta sobre, creo que fue un comentario, si fue algo de lo que Pixar dijo, de saber el final antes del medio. Yo pregunto si esto es como completamente necesario, porque yo sí sé, bueno, nos han dicho en otros enclaves a veces que saber el final o apegarse a una idea puede hacer que toda la historia que vos hagas de principio a la mitad no tenga sentido o la estés ajustando mucho para que calce con el final que vos querés dar. Entonces como que no se vuelve real. Ya. Sí, buenísimo. Mira, yo creo que depende del proceso, por eso hablé como de mi experiencia, de mi proceso creativo, porque yo parto de la idea. Y la idea a veces es un concepto muy vago, o sea, es como, mira, como dije yo en el Jurassic Park, que hagamos una película de dinosaurios, ¿me entendés? Por ejemplo. Entonces, yo creo que a veces es importante tener como bien fuerte el concepto más allá de el principio, el medio o el final. Pero lo bonito es que yo creo que si tenés el principio y el final de la historia, tenés ya el 70%, 60% hecho de tu guión, porque es mucho más fácil, digamos, si ya sabes a dónde vas, es más fácil escribir cómo llegar ahí. El problema es que si no tenés un final, puede haber, yo creo que donde las cosas más difíciles, más feas que podemos hacer, no feas, pero digamos, inocentes que podemos hacer en un cortometraje es dejar un final abierto, un final ambiguo. Y eso a veces pasa, siento yo, porque no comenzaste la idea con un final tan claro, sino que lo fuiste como descubriendo. Entonces eso me parece como, depende mucho de cada persona, pero sí siento yo que tener el punto A y el punto B es como ya tenés como una gran parte ganada.
Sí, bueno, yo en lo personal a mí me gusta más que todo buscar qué es lo que yo quiero contar con la historia y de ahí pues adaptar tal vez alguna idea ante lo que yo quiero terminar de contar, a lo que yo quiero explicarles o darles a entender. Entonces, sí, en lo personal a mí a veces sí me gusta tener el final como bastante planeado, ya saber qué es lo que quiero hacer para que todo lo demás tenga sentido. Claro, y es que también las ideas vienen a veces así, ¿verdad? Desordenadas. Por ejemplo, no sé si han visto la película Baby Driver. Lo que dijo el director fue, yo quería hacer esta secuencia del carro rodando por toda la ciudad, enloquecido, y bueno, pues quería hacer esa secuencia y me inventé toda una trama para hacer la película. O sea, él comenzó como del medio, ¿verdad? Entonces, y por mero capricho, casi que, pero la película es chivísima. Sí, es muy buena. Entonces, es diferente, es cada proceso. Sí, cada proceso es bastante diferente, pero otra cosa que puedes hacer si, digamos, el final no calza con lo que estás haciendo, que estaría raro, si el final no calza con lo que estás haciendo, entonces jugar con el final. ¿Qué pasaría si el final es de esta forma, si es de esta otra forma? O sea, haces un brainstorming del final. ¿Qué pasaría si el personaje no se muere? ¿Qué pasaría si el personaje resucita? ¿Qué pasaría si el personaje viaja en el tiempo? ¿Qué pasaría si el personaje X o Y? ¿Me entendés? Entonces, o sea, yo siento que las dificultades te dan oportunidades para crear más. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Buenísimo. Bueno, le pasamos la palabra a Daniela Sánchez. Hola, buenas tardes. Hola. La presentación habló, digamos, de los pasos buenos de elegir, por decirlo así, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que no hay que hacer, digamos? ¿Qué podría arreglar por completo un corto, un personaje? ¿Qué es lo que no hay que hacer en un cortometraje? Así, digamos, a modo general. Uh-huh. Ok. Yo creo que lo que no hay que hacer es no hacer un guión, no hacer un cortometraje. ¿Me entendés? O sea, yo se los comenté, o sea, no importa que se equivoquen. Y este no va a ser el último cortometraje que hagan. Entonces, el peor error que puedes hacer en un cortometraje es no hacer ese cortometraje que quieres hacer. ¿Me entienden? O sea, no va a ser el último, posiblemente sea el primero, no va a ser el último, y de ese van a haber aprendido. ¿Sí? Lo importante creo yo también que pueden hacer es, si pueden hacer ese cortometraje en live action, grabarlo en su cámara y vean si funciona. Y si funciona, pues ok, le vamos a dar un poco más de carnita para hacerlo en animación y tardarnos 6 meses en hacer esto. Es una forma de previsualización. Pero sí, digamos, eso yo creo que es como lo primero, no tenerle miedo a equivocarse. Equivóquense, y creo que la universidad es ese perfecto momento para hacerlo. Y dentro de otras cosas que puede ser digamos, como ya un poco más específicas dentro del cortometraje, es no darle la importancia necesaria a la ficha técnica, al background del personaje. Yo creo que eso es una cosa súper importante. Hay una frase, no sé quién la mencionó, pero dicen, si tenés un buen guión y buenos actores, en este caso, un buen personaje, ya tenés el corto hecho. Ya tenés ganado todo. O sea, vos podés salir adelante con esas dos cosas. Pero si no tenés un buen guión, aunque tengas $200 millones, Justice League no va a salir bien, ¿me entiendes? ¿Alguien más tiene una Muchas pregunta, chicos? gracias. Mira, aquí hay una pregunta en el chat. Dice José Quesada. Si a la hora de tener una historia definida, ¿cuál es tu opinión sobre revolver un poco los puntos de la estructura en el guión? Cambiarlos de posición, Claro, de orden. sí, funciona muy bien dependiendo para qué lo querés hacer, ¿verdad? Depende si estás hablando de viajes en el tiempo, películas como Memento, por ejemplo, que son súper enloquecidas con respecto a toda la trama. Es súper lineal la película, pero la pedacearon en edición tanto que no se entiende nada, obviamente. Entonces es muy chido verla de esa forma. Pero si las reglas están para romperse, no te lo aconsejaría si fuera tu primer cortometraje o tus primeros 3 cortometrajes. Yo diría, no te vayas por ese camino, porque es bueno primero aprender la estructura.
Como por ejemplo Pablo Picasso. Él hasta sus 18 años, él pintó realismo puro. O sea, el papá lo entrenó como un mono desde los 5 años. Y uno ve los cuadros que él hizo desde los 5 años hasta los 14 o 15. Ganó concursos a másters de pintura como realista, como pintura realista. Y bueno, pero ya después a los 18 se volvió loco y dijo, no, ya no quiero pintar estas cosas así como son. Y fue cuando realmente ahora conocemos a Picasso por su cubismo y otras cosas que realmente él no hizo. Entonces yo considero que es muy bueno, digamos, conocer la estructura, realizar un par de cortometrajes en esa estructura, aunque no te guste, hacerlo como ejercicio, como dentro de tus limitaciones, y luego jugar con él, ¿verdad? Incluso puedes agarrar cortometrajes con los que hiciste lineales, como te mencioné Memento, que es bien lineal, pero ya a la hora de la edición lo cortás, lo pegas y jugás con los diferentes puntos aristotélicos o del paradigma. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Anímense. Nos quedan unos minutos. No, muchísimas gracias por aguantar, la verdad. No, también. Ha estado muy entretenido y mucha información también y muchas ideas para poner en práctica. Mira, se lanza Javier Yo sé, Castro. sí. A ver. Aló, hola, ¿me escucho? Todo bien, sí. Hola Lázaro, pura vida, muchas gracias por la charla. Mayo, yo quería dejar esta pregunta hacia el puro final porque tal vez es un toque salidilla del tema que tocaste, pero sí es en relación a con lo que has trabajado, que yo estoy haciendo de tesis un videoclip. Entonces, de referencia también estoy tomando tu tesis y quería preguntarte como qué tips podrías dar, bueno, fuera del guión, que básicamente fue la charla de hoy, pero qué tips podrías dar para hacer un buen videoclip en un corto, digamos. Uf. Que digo, Tengamos una conversación entera de eso. Tengamos una conversación entera de eso. Me encantó hacer videoclips. Me encantó porque ya, no he vuelto a hacer un videoclip como director. He trabajado como artista de efectos visuales para dos videoclips más, aquí uno en Nueva York y otro no sé dónde. Pero no he vuelto a dirigir otro videoclip. Lo que me gusta de los videoclips es la entrega rápida, digamos, la vuelta, digamos, son 3 meses y 4 meses y ya. Obviamente no me llevé eso en la tesis, ¿verdad? Pero de rigor deberían de ser rápidos. ¿Sabes? Investigate también bastante el hecho de que hay diferentes tipos de videoclips. ¿Ve? Hay uno que es narrativo, otro que es nada más como marketing del cantante, etc. Te puedo decir, bien importante, si lo vas a hacer narrativo, pues que cuentes bien la historia, nuevamente, que hagas una historia simple, pero que se cuente bien, que sea, igual puede tener como su punchline, igual puede tener su giro inesperado, como tratarlo como un cortometraje mudo, ¿verdad? Si lo vas a hacer narrativo. Si lo vas a hacer un poco más musical, digamos, abstracto, pues eso, referenciarse, tirarse a combinar técnicas es muy chiva para un cortometraje. Nada, esto. Yo creo que los videoclips nos dan como eso digamos, esa libertad creativa. Si ves en mi tesis, pues yo sí me referencié bastante en cortometrajes, perdón, en videoclips de Prodigy, por ejemplo, o de otros artistas como Radiohead, que son como bastante conceptuales y de una u otra forma pues dicen algo también, ¿verdad? Entonces como por ahí, o sea, depende de lo que te guste. No te claves con la canción tantísimo. Yo llegué a odiar la canción, yo la odié. Después de la tesis, yo dejé de escuchar la banda por mucho tiempo, porque uno atenta mucho pues con eso, realmente, con hastiarse de escuchar lo mismo una y otra vez. Mi proceso al principio para el balcón de Paul, yo pedí a Warner Music, yo pedí canciones del Cuarteto de Nos, y me dijeron, puedes utilizar estas 3. Entonces yo escuché esas 3 canciones y El Balcón de Paul fue la canción que yo sentí que le podía sacar una historia. Entonces, eso fue lo que hice. Si tienes una canción ya específica, pues chivo. Si no, pues buscar la canción que vos digas, esta es la que me cuadra más, esta es la que yo puedo escuchar por un año entero, démosle.
Levanta la mano Eduardo Reyes. Adelante, Eduardo. Hola, Lázaro, no sé si me escuchas. Sí. Te escuchamos todos. Hola. Mira, yo tengo una pregunta. Fíjate que yo he trabajado un montón en edición de trailers, de películas, cortos y otros productos. No sé si qué tip le podrías dar a la persona que trabaja con, o sea, la que hace trailers, poder agarrar para poder hacer algo que enganche a la audiencia, pero digamos algo en lo personal que yo trato de hacer cada vez que me encargan algo así es no contar toda la historia del producto. Pero no sé si hay algún tip que tú puedes recomendarle a alguien que hace trailers. Vieras que yo nunca, bueno, nunca me han pagado para hacer trailers. Conozco casas productoras que se encargan de hacer trailers específicamente acá en Los Ángeles, por ejemplo, no sé dónde vivís vos. Pero dos cosas que yo siento que son importantes, pero las digo como a nivel de, más que todo como de artista / audiencia. Uno es, por favor, en los trailers dejemos de utilizar el horn de siempre, ¿verdad? Que es el... Tudum, tudum. O sea, eso, bueno, Marvel y las películas de superhéroes y todas las películas, a veces aunque sea de, no sé, de comedia romántica y siempre está ese horn ahí, que yo sé que es de sonorización, pero se escucha siempre en los trailers. Muchas veces ni siquiera está en el soundtrack de la película o en la sonorización de la película. Pero, y tenés toda la razón con respecto a no revelar nada tal vez no de la trama, sino de realmente de estos puntos importantes que hablamos, ¿verdad? No, o sea, a veces uno ve un corto, un trailer, creo que fue Gemini de Will Smith. Uno ve ese trailer y uno dice, ya sé toda la historia, y son como 3 minutos de trailer, ¿verdad? Un trailer para mí de menos de 1 minuto, 45 segundos, 30 segundos, es más que suficiente. Un buen referente de eso, por ejemplo, no de la musicalización que te comenté, pero de Endgame, por ejemplo, estas películas de Marvel que se cuidan mucho de decir de no decir de qué va toda la trama para no darle tanto insight a todos los youtubers, ¿verdad? Es y que ellos pedacean el trailer y al final muestran como 1, 2, 3 cositas y ya, pero no te están como revelando tanto la historia. Entonces, el trailer yo siento que es para engancharte, e invitarte a ver la película, porque va a estar chido, porque te vas a divertir, sin revelarte de qué va toda la trama. Yo importante. Y bien riguroso, es como te dije, aquí hay casas productoras que hacen eso, o sea, es un oficio ya, hacer trailers es un oficio ya. O sea, no, aquí, por ejemplo, no lo hace el estudio de animación, no lo hace el estudio de distribución, lo hace otra casa por aparte. No sé si te ayudo mucho en eso. Sí, muchas gracias. No, y es que, pues, a veces los que trabajamos en trailers, a veces tenemos órdenes de departamentos de marketing y otros, pero estas chocan también con las decisiones creativas de los directores y todo eso. Entonces es como un arte poder hacer un buen trailer. Claro. No, y total, por eso te digo, ya se convirtió en un oficio, ya, o sea, hay artistas de trailers, ya. Gente, nos queda espacio para una pregunta más. ¿Alguien se anima? Hola. Bueno, si no hay más preguntas, Lázaro, yo creo que vamos cerrando. Gente, muchísimas gracias por todos los que vinieron. Lázaro, muchísimas gracias. Muy buena charla, muy interesante, muy amena, mucha información. Está bueno ver cómo los procesos y ver cómo trabajas. Gracias por muy generoso con la información y como darnos como esa entrada a tu taller mental. Sí. Digamos que está chévere porque hay cosas que se ven en la escuela de otra manera, hay cosas que cada profesor plantea diferente. Está bueno ver como una otra vía y otras líneas y sobre todo los tips del final fueron muy interesantes, o sea, como que mucha información allí como para pensar en historias interesantes y que nos van a servir muchísimo. Gente, como siempre, ya estamos retrasados en montar el material, pero vamos a ir montando poco a poco las charlas
que estamos haciendo en el canal de YouTube de la escuela, ya las verán por allí. Y nada, un abrazo grande. Espero que hayan disfrutado y que hayan podido aprovechar. Por allí hay algunos comentarios en el chat, así como de cierre, gente como dando las gracias, que muchas gracias por la charla, gracias por la información. Hay mucha gente como agradeciendo y bueno, espero que te lleguen así como con el cariño también aquí de los chicos y de los que están asistiendo. Y vamos cerrando. Gracias, Lázaro. Sí, sí, no, yo ahí los estoy leyendo. Búsquenme ahí en Instagram si tienen preguntas, alguna cosita, pues ahí puedo contestarles un poquitito. Muy bien. Pues Casi no hasta lo uso. luego. Bueno, nada más para contarles un poquito también, yo sé que esto fue bien denso, yo como les dije, no soy guionista, son cositas libritos que uno va leyendo, tips por aquí, tips por allá que se va enterando y también como de experiencia, como les dije, no soy guionista. Creo que lo otro más interesante que podríamos ir haciendo es ya el hecho de ver cómo pasar del guión a la parte visual, que es eso como, lo más rico. Esto ya es como otra cita. Vamos a ver cuándo la agendamos. Me parece buenísimo. Total. No. Pero ahí estamos. Gente, hasta luego. Un abrazo a todos. Estén muy bien. Muchísimo Cuídense mucho gusto. también. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias por aguantarme el montón.